Estoy viendo subir el número. Buenas tardes a todos por venir. Muchos nombres conocidos, también muchos desconocidos. Hemos preparado este webinar desde SADE para daros un poquito nuestra visión de la situación. Voy a hablar de tres cosas fundamentalmente. Voy a hablar un poco de la situación que nos trae precisamente el virus en cuestión. Voy a hablar también de cómo un modelo de gestión específico para B2B nos va a ayudar a gestionar, a mitigar los efectos precisamente del virus. Y lo último de lo que voy a hablar y en lo que voy a enfatizar más es en el hecho de que considero que la cultura B2B va a ser precisamente el aspecto fundamental que tenemos que enfatizar en estos días para mitigar los efectos del virus sobre la economía, ¿vale? De alguna manera, si pensamos en lo que está pasando, es como lo que decía Warren Buffett, ¿no? Que cuando baja la marea es cuando vemos realmente quién tenía las herramientas, quién había hecho los deberes, quién tenía el estilo de dirección adecuado, ¿no? Si comparamos esta crisis con la anterior, con Lehman Brothers, hay grandes diferencias. Fundamentalmente, en Lehman, hoy leía en un periódico que en un mes se han dado de baja de la seguridad social tantas compañías como en 3 años post-Lehman Brothers, ¿vale? Entonces, de alguna manera, se produjo un desierto, hubo una caída de la demanda, pero no fue tan agresiva y no afectó. En el caso del COVID, la crisis es realmente sistémica, ¿vale? O sea, no afecta solo a la parte económica, afecta a algo fundamental para los que hacemos B2B, que son las relaciones. Entonces, las relaciones entre empresas se han visto y se ven y se verán profundamente afectadas. Ha cambiado radicalmente el contexto. Y también ha cambiado el contexto de las relaciones entre empleados y entre los managers de estos empleados, ¿no? Realmente, si pensamos en el COVID, hay gente que habla de post-COVID. Yo no sé si será el post-COVID o será simplemente una frase que oía cuando estaba estudiando en Shanghai, que un profesor de economía chino hablaba de que haber pasado del 20 al 7%, lo que tenían que tener claro es que aquello era el new normal, ¿no? Lo nuevo normal, ¿no? O sea, parece ser que esta situación se va a extender tantas semanas que se nos va a convertir en realmente un verdadero entrenamiento para un nuevo formato de relaciones entre empleados y entre empresas. Y aquí es donde considero que la cultura B2B va a tener un rol muy importante si somos capaces de focalizar en pequeños detalles que van a hacer realmente la diferencia, para realmente conseguir hacer la diferencia en la relación con nuestros clientes. Si pensamos un poco cuáles son los conceptos claves en B2B, el primer concepto es reflexionar sobre la gran diferencia que hay entre venderle a un directivo y a un consumidor, ¿no? La gran diferencia es que los fondos vienen de la compañía. Esto hace que el directivo que compra mida el riesgo de comprarnos y, consecuentemente, la manera en la cual tenemos de mitigar el riesgo es la confianza. Fijaros qué dos palabras más importantes, ¿no? El riesgo por tomar una decisión de emitir un pedido hacia otra compañía y la confianza como herramienta para mitigar el riesgo de ese directivo. Las dos palabras, desde hace unas semanas, pues son de absoluta actualidad, ¿no? El otro concepto importante sería entender que en B2B no aplica el marketing mix, no aplica el producto, el precio, el place and el promotion. Lo que aplica será lo que denomino en el programa que dirijo en SAD de B2B Management. Lo que aplica será precisamente no tanto el producto, ¿vale?, que será vital en B2C, sino si aquello soluciona el problema. No tanto la marca, que será muy importante en B2C, sino si efectivamente la compañía es de fiar, ¿no? Si la compañía me genera confianza. Y por último,
el tercer elemento del B2B mix serán las personas. Más del 50% de lo que cuenta para un directivo son la gente con la que ha interactuado a la hora de medir el riesgo y a la hora de decidir si confía o no confía en estos tres elementos. Confío en la solución, confío en la compañía y confío en estas personas. Si pensamos en el interés de los negocios, ¿no? Si pensáis en qué os interesa en un negocio, al final un negocio nos interesa que sea better, ¿no? Un mejor negocio, scalable, que sea escalable, ¿vale? Y predictable, ¿no? Entonces, si pensamos en las tres, el better, ¿qué significa? Pues un negocio es mejor cuando vendemos a quien queremos, con el margen que deseábamos, y quizás aprendiendo lo que nos interesaba para poder empezar a cubrir un mercado que hasta la fecha no sabíamos, ¿vale? Sobre la escalabilidad, diremos que está relacionado con el hecho de que el negocio no se basa en habilidades individuales, sino que se basa en habilidades de la organización. Y por último, la predictibilidad estará relacionado con el hecho de que tenemos procesos y sistemas y herramientas que nos ayudan a prever cuándo vamos a generar negocio. ¿Sí? Entonces, si pensamos en este acrónimo, ¿no? del revenue, el revenue, el mejor revenue escalable y predecible será el resultado de cómo la compañía está realmente organizada. Y a este respecto, pues en ESADE trabajamos con un modelo de gestión específico para compañías B2B, que es el que contamos en el programa que yo creé y que dirijo en ESADE. Y básicamente lo que considera son 5 elementos que deben ir realmente muy alineados y que deben desarrollarse conjuntamente. Son como 5 piezas de un puzzle que hay que implantar a la vez para realmente lograr lo que decíamos antes, ¿no? El primer elemento es tener clarísimo que estamos en el negocio de las personas y que precisamente este negocio de las personas es muy importante hoy por lo que decíamos, ¿no? Porque los directivos van a decidir en función de la confianza que le generarán estas personas con las que interactúan. Y estas personas se relacionan virtualmente de repente. Con lo cual, aquí un concepto fundamental es qué capacidad tenemos de generar confianza virtual. ¿Cuán capaces somos de generar una confianza virtual parecida a la que generábamos cuando estábamos en el cara a cara, ¿no? El segundo concepto es que la venta no es un arte, sino que es un proceso, porque la compra es un proceso. El propio descubrimiento del directivo que no sabe y descubre que tiene un problema y le ayudamos a hacer eso, es un proceso también. Entonces, para el hecho de que consideremos el desarrollo de negocio, la venta, como un proceso dentro de la organización, nos genera muchas ventajas, y la característica específica del New Normal, ¿no? Es que precisamente este proceso es absolutamente digital. Antaño podías hacer una parte digital, luego una parte presencial, digital, presencial y finalmente presencial. Ahora es absolutamente digital, y estamos aprendiendo a ser capaces a lo largo de este proceso a demostrar el valor que somos capaces de ofrecer, ¿de acuerdo? Digitalmente, ¿no? El tercer elemento estaría relacionado con el marketing que utilizamos, ¿vale? El marketing B2B no tiene nada que ver con el marketing B2C. El marketing B2C irá de la mano de conceptos como marca, de conceptos como el marketing mix. El marketing B2B para mí es aquel que te ayuda, que acompaña a esa acción de ventas, que acompaña a esa acción de probar que somos capaces de ofrecer un valor y de demostrar con herramientas, con contenidos, que ya hemos estado en ese futuro que le proponemos al cliente, ¿sí? Entonces, más que nunca este marketing va a ser digital, más que nunca deberemos ser precisos, muy precisos, muy claros, muy concretos sobre el valor que somos capaces de ofrecer. Y aquí hablaremos de un concepto que será el valor digital, ¿no? O sea, cómo seremos capaces de realmente ofrecer ese valor y que digitalmente
se nos entienda, ¿no? El siguiente elemento sería los datos, todos los datos que hemos de acumular para poder dirigir el negocio correctamente. No estoy hablando tanto de datos de facturación o de pipeline o de cantidad de oportunidades, ¿vale? Sino estoy hablando de datos relacionados con la ejecución, con el día a día. Aquellos que nos permiten observar cómo ejecutan nuestros colaboradores y que consecuentemente nos van a permitir ayudarles a mejorar. Estos datos de ejecución van a ser más que nunca, van a ser datos digitales, ¿no? De su acción digital, ¿vale? Porque evidentemente es curioso, ¿no? Pero en algunas organizaciones teníamos equipos de campo y teníamos equipos de inside sales y de field sales, ahora están todos inside, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, cosas que se hacían en el terreno se están haciendo de manera muy parecida, ¿no? ¿Qué datos disponemos para entender cómo lo están haciendo día a día, semana a semana, ¿no? Y lo último estaría relacionado con este vaso de agua, ¿no? Este vaso de agua es muy importante para mí porque el hecho de que toda la organización entienda que no vendemos productos, ¿vale? Que al cliente la máscara de filtrado le da igual. Lo que realmente le interesa es entender si para su situación específica, para su contexto específico, somos capaces de ofrecer un valor contextual, ¿vale? Entonces, el quinto elemento es que la organización esté absolutamente orientada a ofrecer un valor específico para el contexto del cliente, ¿vale? Y eso requerirá pues, de ciertas habilidades y de una cierta cultura, como decíamos antes, ¿no? De alguna manera, estos son los 5 elementos que trabajamos en el modelo de gestión que proponemos desde SAP, desde el programa B2B Management, y cuando los participantes pasan por el programa y lo llevan a la práctica y que luego vuelven y luego hablamos, en muchas ocasiones te confiesan que técnicamente esos son condiciones necesarias pero no suficientes, porque hay un segundo elemento que es vital en la gestión del cambio, en la implantación de este modelo, que está relacionado precisamente con la cultura. Como decía aquí el amigo Peter, la cultura se come para desayunar la estrategia. Yo creo que es una visión muy pesimista del tema, ¿no? No es que no estoy de acuerdo, pero creo que yo prefiero verlo así. Yo prefiero ver, bueno, pues una vez tienes la estrategia, te ha ayudado a definir el por qué, el qué y el cómo, y la cultura es lo que lo facilita. Con lo cual podemos tenerle miedo a la cultura, podemos obviarla. Yo creo que es mejor hablar de la cultura, de cómo se crea una cultura en una compañía y cómo esta cultura B2B específicamente puede ayudaros a vuestra capacidad para generar ese negocio ese mejor negocio más escalable y más predecible, ¿no? Entonces, si pensamos en esto de la cultura de qué va, ¿no? Y te lees este artículo de Harvard Business Review, para empezar lo que te dice es que es un elemento complicado de manejar y de medir porque está basado en comportamientos de los que no se habla, mentalidades y patrones sociales, ¿no? Entonces, lo que está claro es que la cultura de una compañía será difícil de medir, pero es muy fácil que esté muy cerca de la frase esta del doctor Sepa, ¿no? La cultura es la gente que contratas, que promocionas y que despides. A mí me gusta añadir este otro concepto, que es que la cultura va de arriba abajo, es decir, la cultura es top-down, ¿no? O sea lo que fuere el fundador, la compañía se va a parecer mucho al fundador, sea lo que fuere el directivo, el departamento se va a parecer mucho al directivo, ¿no? De alguna manera, hemos de ser conscientes de que en esta situación, como en cualquier otra, nuestros colaboradores nos observan y cualquier comportamiento que viene probablemente de una mentalidad genera un patrón social que hace que nuestros colaboradores lo imiten porque lo dan por admitido socialmente dentro de la compañía, ¿no? Entonces, ¿dónde está el nexo entre lo que está pasando y la cultura B2B? Yo os diría que primero nos tendríamos que preguntar
en el fondo en B2B que vendemos, ¿no? Y está claro que vendemos confianza. Entonces, si estamos de acuerdo de que vivimos una situación donde los directivos tenemos esa sensación de estar en riesgo, y el riesgo es tan importante de nuestras decisiones, tenemos que ser extremadamente precisos en la generación de confianza. Para ello nos vamos a esta ecuación tan maravillosa del Trusted Advisor, del libro Trusted Advisor, que dice que la confianza está estructurada con suma cuando aportas credibilidad, fiabilidad e intimidad, y resta cuando aportas egoísmo, ¿no? Si eres creíble, fiable y creas una relación de intimidad, confío en ti. Si eres egoísta, pues desconfío de ti, ¿vale? Entonces, perdón, si lo pensáis, pongo este cuadro porque hace unos años estuve en París con mi familia y mi hijo David. Observábamos el cuadro los dos y yo le dije, mira, un Van Gogh. Y mi hijo me dijo, papá, es un paisaje. Y yo le dije, no, es un Van Gogh. Y él me dijo, ya conocéis a los niños, ¿no? Él me dijo, ¿cómo lo sabes? Y le dije, por los detalles. Y el otro día, preparando esta presentación, pensaba, tenéis que fijaros en los detalles. Hay que bajar a esa precisión para observar los detalles de la ejecución. Porque esos detalles de la ejecución los va a percibir el cliente y van a generar o no van a generar confianza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, credibilidad. Vas a ser mucho menos egoísta y mucho más creíble si hablas de problemas en lugar de hablar de producto. Si en lugar de hablar de producto hablas de problemas, de los beneficios que le puede aportar a ese potencial cliente eliminar esos problemas. Y si además eres capaz de contar un caso que demuestre que tienes experiencia en ello, tu credibilidad al alza. Un pequeño matiz, pero tu credibilidad al alza, ¿no? Fiabilidad. Fiabilidad estará relacionada con el sense of urgency, del que me hablaban a mí, ¿no? En mi startup, cuando empecé, los americanos, el sentido de urgencia, ¿no? Y por eso pongo esta foto aquí del parking, ¿no? Los buenos vendedores en aquel momento hacían el acta de la reunión en el parking, ¿vale? Acabas de reunirte con alguien, acabas de tener un Skype, lo acabas de ver en Teams y a los 15 minutos esa persona recibe un acta de reunión de lo que acabamos de hablar, ¿sí? Con lo cual, la reacción de ese directivo que tiene constantemente todo el día una sensación de riesgo respecto a la confianza es, esta persona, este profesional de vuestra compañía es fiable, ¿sí? La intimidad profesional relacionada con respetar ciertas reglas. Lo que me cuentas a mí, me lo cuentas a mí. Y no se lo voy a contar ni a un colega ni a tu jefe sin pedirte antes permiso, ¿vale? El ejemplo, pues el detalle de no hacer una presentación a 8 personas si has estado componiendo esa presentación con tu contacto en aquella empresa sin antes enseñarle y validar que aquello es lo que le gusta a esta persona que presentemos como un trabajo conjunto. Intimidad. Pequeños matices que componen esa cultura B2B. Egoísmo. Cuando solo te llamo para la renovación del mantenimiento. Cuando pasado 11 meses y 15 días vuelve a sonar el teléfono y el cliente piensa, solo me llama para la renovación. No es capaz de acordarse en ningún otro momento del año, ¿no? Si volvemos a pensar en la frase, ¿no? Comportamientos y mentalidades que crean patrones sociales, ¿no? A mí me gusta mucho este acrónimo, ¿no? Que creé para simplificar el tema, ¿no? Para mí es mindset, es mentalidad, ¿no? Ask to listen, listen to understand, understand to propose. ¿Sí? ¿Cómo voy a proponer algo si no he entendido? ¿Cómo voy a entender si no he escuchado? ¿Y cómo voy a escuchar si no he preguntado? A-Loop como concepto es mindset, es absoluta mentalidad, ¿no? Ese mindset dirige el comportamiento. Tenemos una participante en el programa que a partir de este concepto que es 90% escuchar, 10% preguntar, implantó en su CRM una herramienta de autoevaluación para que los vendedores se autoevaluasen si habían hecho el 90-10 o no. Este es un detalle cultural.
en el mindset de ese CEO, en la mentalidad de ese CEO, le quedó el concepto de que es fundamental entender para poder proponer y, por lo tanto, escuchar a partir de preguntar. Y eso hace que él dirija el comportamiento de sus vendedores a partir de ese mindset, ¿no? También es muy importante que la compañía entienda que vender es ayudar, ¿vale? Hace poco entrevistaba a uno de nuestros vendedores y le decía, ¿tú qué crees que es vender? Y él me decía, para mí vender es ayudar. Y claro, le decía, ponme un ejemplo, ¿no? Y decía, pues mira, esa ortopedia del Maresma que habló con el gerente, después de tener una conversación muy abierta, me acaba confesando que cree que el mayor riesgo al que se enfrenta actualmente es que le quiten la distribución de los productos ortopédicos que su familia distribuye desde hace 3 generaciones, y le propongo como solución que cree un departamento de ingeniería, dado que él sabe de ortopedia. Y me decía, pasé hace 3 meses y había montado el departamento de ingeniería con el software que le vendió él, pero es que además le confirmó que le habían quitado la distribución. Y él decía, para mí eso es vender. Vender es entender un problema, visualizar una solución y volver al tiempo después y confirmar que has contribuido al progreso de aquella compañía. Esa conclusión a la que llega ese vendedor, no esperéis que llegue solo. Esa conclusión es cultura B2B. Lo tiene que pensar dirección general. No se le va a ocurrir a solas al vendedor. Y si se le ocurre, todo irá en contra de esa mentalidad, ¿vale? Por eso es muy importante que los directores generales reflexionen sobre el modelo de gestión y sobre la cultura que conlleva ese modelo de gestión B2B, que además nos va a ayudar mucho en esta situación. Otro ejemplo, otro detalle del Van Gogh. Entender que para ayudar hay que hacer un esfuerzo de comprensión del problema. Entonces, si no haces un esfuerzo de comprensión de las peculiaridades y de las preocupaciones del sector del ascensor, no te plantees vender en el sector del ascensor, ¿vale? La ventaja que tiene decidir que voy a vender al sector del ascensor es que yo decido que voy a empezar a entender aquella problemática, y luego la cantidad de empresas que hacen una cosa en un país es un término finito, ¿vale? En B2C es muy complicado, millones de consumidores. B2B, una vez decides que vas a trabajar un segmento, hay la cantidad de compañías que hay, es un número bastante finito. Y eso requiere de un esfuerzo intelectual. Un esfuerzo intelectual que, si lo llevamos al detalle, podríamos estar hablando del hecho de que si no me he preparado la reunión en profundidad porque ya entiendo los problemas de alta probabilidad y ya sé que les voy a preguntar, se cancela la reunión, ¿de acuerdo? Otros detalles como, me acuerdo, yo estuve un tiempo en el mundo de la moto y un directivo me decía, vaya vendedores hay por el mundo, ha venido uno, le he dicho lo que quería, ha tomado notas y se ha ido, no ha querido ni ver la moto, ¿vale? Quizás para aquel vendedor la moto no sería tan importante, pero para el cliente, que era todo su día a día, que no hubiese pedido por ver el taller, no le ofendió, pero le sorprendió profundamente. Por eso hablamos de esa humilde y genuina curiosidad, ¿vale? Si tenemos esa humilde y genuina curiosidad, iremos a ver la moto, detectaremos más cosas durante esa visita, acumularemos más información, entenderemos más para poder proponer una solución más valiosa. Este término también está relacionado, es muy cultural, está muy relacionado con el hecho de que en B2B las cosas pasan cuando hablas con clientes, ¿vale? Aquí hace un mes y medio, cuando lo contesto en ESADE Forum, en una sesión con alumni, decía cuando estás en el terreno. Ahora lo tenemos complicado para estar en el terreno, pero realmente las cosas pasan cuando hablas con tus clientes, cuando decides llamar a 20 empresas para volver a entender qué problemas tenían y qué beneficio les has dado. Eso es cultural. Es decir, si la gente en la empresa le tiene alergia al teléfono,
tenéis un problema. Si le tiene alergia a hablar con la gente, tenéis un problema. Si la gestión del tiempo está basada en dedicarnos a hacer procesos internos y muchas hojas Excel y mucho reporting, tenéis un problema astronómico actualmente. Porque sea lo que fuere que nos dice el CRM, ya no vale. Cualquier cosa que dijese el CRM ha cambiado, porque el contexto del cliente ha cambiado, como en el vaso de agua, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo extremo de estar en contacto con nuestros clientes y de estar orientado al terreno. Otro aspecto muy cultural es que dirección de ventas tenga clarísimo que son educadores de vendedores, que son parte del sistema que educa en cultura de ventas. Yo recuerdo que mi mentor en ventas, Alex, sistemáticamente, cuando yo salía de una cuenta, siempre me preguntaba sistemáticamente qué les duele. Cuando tú tienes un jefe que te pregunta qué les duele, te lo pregunta 1, 2 y 3 veces, a la tercera ya no te lo tiene que preguntar, porque ya entras en la cuenta buscando dolor, ¿sí? También me preguntaba 2 cosas más, pero os animo a que le pegáis un vistazo al programa para descubrir cuáles eran, ¿vale? Pero da igual, al final el detalle que os quiero trasladar es que la cultura B2B te ayuda a ayudar y estamos en una fase de ayudar, ¿vale? Y hay una parte muy importante de la cultura B2B, es tener el modelo de gestión adecuado y tener los comportamientos y los mindsets adecuados en vuestra organización en esta situación. En resumen, en la organización, a la hora de generar negocio, a la hora de generar ese mejor negocio más escalable y más predecible, cada uno zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea, el vendedor tiene que vender ayudando y comprendiendo y preguntando. El director de ventas tiene que fabricar vendedores, tiene que tener pasión por el desarrollo de la gente. El mejor director de ventas no es el mejor vendedor. El mejor director de ventas es el que disfruta más haciendo crecer a la gente. Y dirección general tiene que crear las condiciones y en este caso tiene que adaptar las condiciones porque el contexto ha cambiado drásticamente. Gracias a COVID el contexto ha cambiado drásticamente. Ha cambiado de manera muy importante para B2B, donde las relaciones entre Homo sapiens son tan importantes, pero os aseguro que prestar atención a estos detalles culturales y al modelo de gestión que tenéis en vuestras compañías os aportará sin duda valor y os ayudará a mitigar el efecto económico sobre vuestras organizaciones, ¿vale? Para conseguir mejor negocio, más escalable y más predecible, ¿vale? Os anuncio que el programa de mayo, que estaba anunciado en mayo, se ha trasladado a junio y que se mantienen las fechas para la edición en inglés y que al final de este workshop os vamos a pasar una encuesta que os ruego que contestéis, aunque sois 200.000 los que estáis conectados, ¿vale? Y en este punto, a ver si lo consigo, sois más de 300 personas conectados. No sé cómo lo vamos a hacer, porque veo que hay unas cuantas. Cristina y Carla, ¿tenemos alguna pregunta? Vale, parece ser que hay algún problema ¿no? Parece ser que hay algún problema para que hayan preguntas, ¿no? Sí, a ver un momentito, Óscar. Carlos Galí. Vale, yo veo, sí, parece ser que el chat funciona, no es la mejor manera, pero parece ser que el chat funciona. Carlos, creo que tienes una pregunta, ¿verdad? Carlos, yo creo que Carlos ya puede hablar. ¿Se me oye? Sí, Carlos. Hola, ¿qué tal? Oye, felicidades por
por la presentación, ha sido muy buena. Mi nombre es Carlos Galí, yo soy CEO de una compañía de tecnología. Nosotros hacemos un software de venta de entradas que, a diferencia de un Ticketmaster o el Corte Inglés, pues nosotros no vendemos entradas al consumidor final, sino vendemos nuestra tecnología para que otros vendan entradas desde su propia web y no tengan que utilizar o utilicen menos estas plataformas. Y yo me ha sorprendido dos cosas de la presentación. Una, que has comentado, o igual he interpretado mal, como que en B2B la marca no era tan importante. Y me ha sorprendido porque yo sí que creo que la marca es muy importante. Estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que has expresado, pero me ha sorprendido que en el marketing de B2B la marca no era tan importante, y al final la cultura que acabas generando con tus empleados, tanto de venta como después en el servicio que ofreces, ¿no?, a la gente una vez que se ha cerrado la venta, para mí construye una marca que sin duda ayuda al final después a los vendedores a nuevas ventas. Bueno, sí, te contesto. Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos. Bueno, no es que, a ver, yo soy bastante provocador porque en general las escuelas de negocio están muy orientadas a B2C y poco a B2B, ¿vale? El 95% de los casos que se discuten van de B2C. Cuando digo que la marca no es tan importante, lo que quiero decir es que realmente el decisor no va a pensar tanto en términos de marca B2C, sino que va a pensar más en términos de personas. ¿Qué compañía hay detrás? ¿Qué credibilidad me genera esta compañía? ¿Qué fiabilidad le conozco a esta compañía? ¿Sabes? Entonces, por eso pongo el logo de 3M, ¿no? O sea, cuando hablas de estos conceptos, Louis Vuitton, BMW y Apple, pues se alejan profundamente de lo que al final el directivo está pensando cuando está pensando si confía o no confía en tu compañía. O sea, no es tanto una cuestión de marca, sino es una cuestión de confianza en la compañía que hay detrás de la solución. Eso es un poco el término. Llámalo X. Si le quieres llamar marca, llama marca. Pero yo estoy hablando de eso. Que al final es lo que te dicen los cientos de directivos a los que he entrevistado. Lo que cuenta es quién hay detrás de esa solución. Si lo pensáis, las startups son el problema que tienen. La solución puede ser maravillosa, pero tú dentro de un año estarás aquí. Ese es un poco lo que se preguntan, ¿no? Con lo cual hay que hacer un esfuerzo de comunicación y de generar, a través de ese marketing, hay que generar esa credibilidad en tu capacidad de ofrecer un valor específico. Y en muchas ocasiones las compañías no lo hacen porque las startups B2B en muchas ocasiones están mentorizadas o guiadas por cánones B2C, entonces hablan de conceptos que no aplican y que no le interesan nada al directivo que está al otro lado intentando confiar en ellas. Es un poco el guiño que hacía ahí. Hay un montón de preguntas, no sé cómo lo vamos a hacer, voy a ir repasándolas, si te parece, Cristina, y las Óscar, ¿me permite?